Buenas tardes, doctora. El tema que vamos a hablar ahora va a ser sobre la dopamina. Y vamos a decir que la dopamina es un neurotransmisor catelo- ca- catecholinérgico derivado de la tirosina presente en el sistema nervioso periférico y que nos sirve mucho en la vida diaria, ya como sería la regulación del sueño o en la memoria y el aprendizaje. Ahora vamos a hablar cómo es la biosíntesis de la dopamina, en el cual vamos a decir que la dopamina tiene que venir primero, tiene que ser un componente en el cual vamos a necesitar aminoácidos esenciales que lo vamos a encontrar en alimentos que son ricos en proteínas como el pollo, almendras u otros. Lo primero tenemos que hacer la ruta, que es la L-fenilimina de la L-litotrosina, se va a a la dopa y al juntarse se va a juntar y se va a formar la dopamina. Las enzimas que en este caso para la formación van a ser la fenilalamina, hidroxilasa, la tirosina hidroxilasa y el grupo DOPA. Y también los cofactores que va a ser la BH4 y la vitamina B6. Ahora, el metabolismo. ¿Cómo vamos a hacer que la dopamina, los restos que tienen, cómo vamos a hacer que se eliminen? Primero va a ser por el almacenamiento de las vesículas sinápticas. Después va a ser la liberación de exocitosis dependiendo del calcio en el cual va a afectar. También va a ser la recaptación del DAT. Y con eso va a formarse la degradación del MUA y el COM y el homovanílico HBA. Voy a hablar sobre los receptores dopaminérgicos. Los receptores dopaminérgicos, estos solo para ejercer sus efectos necesitan unirse a estructuras específicas llamadas receptores dopaminérgicos que están en la superficie de las neuronas. Estos receptores funcionan como cerraduras y la dopamina sería la llave que los activa. En estos vamos a tener 5 receptores de dopaminérgicos, que vamos a tener la D1, D2, D3, D4 y D5, las cuales se agrupan en dos familias, que van a ser las de D1 y las de D2. Las de D1, que incluyen a los receptores D1 y D5, cuando se activan la estimulación de las células, aumentan una molécula llamada AMPC. Esto genera una respuesta excitadora. En la familia D2 vamos a tener que incluyen los receptores de D2, D3 y D4. Estos inhiben la célula disminuyendo la AMPC y generan una respuesta reguladora o inhibidora. En las vías dopaminérgicas vamos a tener 5 caminos por los cuales estas llegan al cerebro. Vamos a tener la primera vía, que es la nigroestriada. Esta que va desde la sustancia negra y llega a su destino, que es el núcleo estriado. Su función es controlar el movimiento voluntario. Cuando esta vía se altera, como en el Parkinson, se produce temblor, rigidez y lentitud de movimiento. En la vía mesolímbica vamos a tener un origen en el área tegmental ventral, que está con el núcleo de Ackermann. En la vía está relacionada con el placer, la recompensa y la motivación. En la esquizofrenia, esta vía hiperactiva, lo que puede causar alucinaciones y delirios. En la vía mesocortical vamos a tener que se va a dar en el lóbulo frontal. Está implicada en funciones cognitivas como la atención, el juicio y toma de decisiones. En la esquizofrenia, esta vía está hipoactiva, lo que explica los síntomas negativos como en la apatía y el aislamiento. Y como finalmente vamos a tener en la vía tuberoinfundibular, que esta se va a dar en el hipotálamo a la hipófisis anterior. Su función es inhibir la secreción de la prolactina. Cuando se bloquea esta vía, como ocurre con algunas antipsicóticos, puede aparecer galactorrea o amenorrea. Bueno, en las funciones fisiológicas y sistémicas vamos a tener las funciones del sistema nervioso central. En este se va a basar en la regulación del estado de ánimo de la persona, la motivación, la atención y sobre todo en la memoria.
Va a haber también un control motor fino y también el aprendizaje por refuerzo y la neuroplasticidad. Este mismo va a tener funciones periféricas, que van a ser 4: cardiovascular, digestivo, inmunológico y endocrino. En el cardiovascular va a haber una dilatación renal, esto por los receptores D1. En el digestivo va a haber una motilidad intestinal. Y en el inmunológico va a haber una modulación de linfocitos T. En el endocrino va a haber inhibición de la prolactina. Y un ejemplo de caso clínico va a ser la dopamina 4 en shock séptico, que mejora la perfusión renal. Dentro de los trastornos relacionados tenemos el Parkinson. Dentro de su mecanismo dopaminérgico va a presentar una disminución nigroestriada. Dentro de los síntomas va a presentar una tríada clásica de temblor, rigidez y bradicinesia. En la esquizofrenia, su mecanismo va a presentar un aumento mesolímbico y una disminución mesocortical. Dentro de los síntomas están las alucinaciones y el déficit cognitivo. Otro de los trastornos relacionados es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hay una disminución de dopamina prefrontal con síntomas como la inatención e impulsividad. También tenemos la depresión. Su mecanismo va a presentar una disminución de dopamina límbica con síntomas de anedonia y apatía. Por último, tenemos en adicción. Su mecanismo va a presentar una disminución de dopamina accumbens con síntoma de conducta impulsiva. Bueno, en esta parte les voy a hablar sobre los fármacos relacionados con la dopamina y su uso terapéutico. Primero tenemos a la levodopa, que este es un medicamento precursor de la dopamina y se utiliza principalmente en el tratamiento de Parkinson. Luego tenemos también a la carbidopa, que se usa junto con la levodopa porque inhibe una enzima llamada dopa descarboxilasa periférica. Y esto también sirve en pacientes para Parkinson. Luego también tenemos a los antipsicóticos típicos. Estos medicamentos bloquean los receptores D2 de dopamina y eso ayuda a trastornos como la esquizofrenia, porque en estos pacientes hay exceso de dopamina en ciertas vías. Luego también hay los psicoestimulantes, como son usados mayormente en pacientes con TDAH, porque aumenta la liberación de dopamina y disminuye su recaptación, haciendo que la dopamina se mantenga más tiempo activa y mejore la atención. También tenemos los inhibidores MAO-B, que disminuyen la degradación de la dopamina, entonces hacen que la dopamina dure más y también se usan en pacientes con Parkinson. También tenemos finalmente la bromocriptina, que es un agonista de 2 que imita a la dopamina y por eso sirve en pacientes con Parkinson y también en hiperprolactinemia. Y también se puede decir que la dopamina no solo tiene relación con movimientos o las enfermedades, también participa en la memoria de recompensa, en la plasticidad sináptica y en la resiliencia emocional, y es una molécula clave para que podamos aprender, adaptarnos y motivarnos. En conclusión, podemos decir que la dopamina es una molécula multifuncional que conecta el metabolismo, la conducta y la clínica, y también su estudio es crucial para entender enfermedades psiquiátricas y neurológicas. Eso sería todo. Muchas gracias.